Gracias, Padre, te damos por tanta bendición. Y muchas veces te damos gracias, Padre, por las bendiciones materiales, porque nos has en sobreabundancia, nos has provisto, porque nunca hemos pasado por una situación en que no tengamos nada que comer, nada que comer, nada que comer o nada, ni siquiera un vaso de agua que tomar. Gracias porque has puesto techo sobre nuestras cabezas, porque nunca en nuestra mesa nos ha faltado, Señor. Pero ahora vamos a ver qué es lo más grande, maravilloso que nos has dado, y son las bendiciones espirituales, Padre, porque esas no las podemos comprar con dinero, con nuestros afanes, con nada. Es simplemente por tu maravilloso amor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Jesús, porque solamente a través de ti, de tu perfecta voluntad, de tu amor para darte por nosotros, que hemos adquirido esa herencia hermosa. Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque es el poder que obra en nosotros y que manifiesta esa herencia que tú ya nos has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a seguir con el estudio de la carta a los Efesios, una carta que, bueno, hay originales que datan cada vez más atrás, que ni siquiera llevan el nombre de los de Efesios, ¿verdad? De carta a los Efesios. Porque ya comentamos que Éfeso era una ciudad muy importante. Prácticamente después de Roma, que era la capital del Imperio Romano en aquel entonces, Éfeso era la ciudad más importante. Imagínense que tenía el templo de Artemisa, que después los griegos nada más les van cambiando a las diosas, ¿verdad? Les ponen un nombre aquí, luego otro nombre acá, viene un imperio, y así es, eso es lo que vemos. Por eso muchas veces vemos las mismas diosas, pero les cambian de nombre y de nombre y de nombre. Pero en Efesios vamos a ver que hay un solo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver eso. Fíjense, vamos a ver un poquito más de la situación de Éfeso. Y lo vemos porque hubo pues hay una trifulca, ¿verdad? En cuanto el apóstol Pablo llega a Éfeso, que está en todo lo que es Asia Menor, que ahorita es Turquía, ¿verdad? Pero llega a Éfeso, ¿y qué es lo que causa en Éfeso? Un gran revuelo. Y vamos a ver cómo si se hace esta situación y vamos a entender por qué el apóstol Pablo le escribe esta carta a los efesios, ¿verdad? Que viven en Éfeso, pero realmente era una carta para todas las iglesias que se habían fundado, que eran muchas iglesias que se habían fundado ahí alrededor, en todo Asia Menor. Pero claro, como Éfeso era la ciudad más importante, más grande, más poblada, pues entonces por eso se dirige esta carta directamente a los efesios. Y como les digo, en los originales, ni siquiera va dirigida a ellos. Es una carta para todas las iglesias de Asia Menor. Y vamos a Hechos 19, porque aquí vamos a ver algo, y bueno, nos encanta cuando en la Biblia Dios nos hace conocer estas situaciones, ¿verdad?, que pasan, y cómo cuando llega el Evangelio, rompe cadenas, destruye culturas, destruye todas esas cosas que se estaban haciendo en Éfeso para dar camino a lo que es el Evangelio, los que son nacidos de nuevo en una iglesia conformada por creyentes. Y vamos a Hechos 19.
Y vamos a ver cómo inicia esta situación ahí cuando llega el apóstol Pablo a esta ciudad en donde pues era una ciudad donde estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el Partenón. Era una cosa hermosa, ¿verdad? El templo de Artemisa, que después, como les digo, les van cambiando a las deidades y todo eso, les van cambiando nombres según pues la circunstancia, ¿verdad? Porque nosotros como humanos pues queremos hacer dioses a nuestra imagen y semejanza, entonces hacemos dioses a nuestra imagen y semejanza. Entonces, fíjense, dice en Hechos 19, aconteció dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, porque acuérdense que Éfeso es un puerto, está al lado, o sea, en la orilla del mar Mediterráneo, ¿sí? Ahorita es Turquía, pero en aquel entonces, acuérdense que el imperio griego con Alejandro Magno había conquistado todo eso y luego vino el imperio romano que conquistó al imperio griego. Por eso muchas veces decimos greco-romano. Entonces dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, entonces bajó a Éfeso, que está aquí al lado en el mar, ¿verdad? Y hallando a ciertos discípulos les dice, fíjense qué hermoso, porque ya él había fundado allí la iglesia, pero llega, y esta es la clave, fíjense muy bien lo que les dice. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ya había creyentes allí. Pero llega el apóstol Pablo y hay algo que falta. Y entonces les dice que se habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y yo quiero decirles ahorita, yo crecí en la fe cristiana, ¿verdad? En una denominación bautista, pero ahí no se hablaba del Espíritu Santo. Es hasta que viene el movimiento carismático, ¿verdad? Que le llamas carismático, y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso también, que empieza un avivamiento en el Espíritu Santo. Fíjense cuántos de nosotros creíamos en Dios, íbamos a la iglesia, hacíamos esto, hacíamos lo otro, los ritos y las cosas y todo. No estoy diciendo que no sea bueno, claro que es bueno prepararte, ir a la iglesia los domingos y tomar la Santa Cena, todas esas cosas sí son buenas, pero faltaba algo. Y ese algo era el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque inclusive pues, a muchos de nosotros nos han bautizado, a mí me bautizaron de pequeñita también, igual que a muchas de ustedes. Y entonces dice, pues entonces, ¿en qué fueron bautizados? Inclusive de grandes, porque ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿A qué Juan se refieren? A Juan el Bautista. Habían sido bautizados en agua, ¿sí? Y ellos se habían arrepentido de sus pecados, habían creído en Jesús como su Salvador, ¿sí? Y habían sido bautizados en agua. ¿Qué quiere decir bautizado en agua? Quiere decir sumergidos, limpiados, muertos al hombre anterior y resucitados como una nueva criatura, ¿sí? Limpia, ya ante Dios, ya puede Dios tomarnos como sus hijos, pero faltaba algo. ¿Se acuerdan cuando les puse esa gráfica? En la cruz dejamos ahí todos nuestros pecados. Jesús pagó por nuestros pecados, pero ahora tenemos que pasar de la cruz porque Jesús ya no está ahí en la cruz. Y muchas veces ahí llegamos y nos topamos. Y cada vez llegamos y nos topamos y pedimos perdón y nos topamos allí en la cruz. Pero ahora tenemos que caminar y de eso se trata Efesios, ¿sí? La carta a los Efesios. Es que Mira, ya hemos sido, oye, ya hemos sido transformados, ¿sí? Hemos muerto a nuestros pecados, pero ahora, dice,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Sí, nos hemos arrepentido, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y creímos en Jesús el Cristo. Hemos creído en Jesús. Y entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto, este es lo más importante, lo que nos va a sostener en nuestro camino hacia la glorificación y la vida eterna, nuestro galardón, ¿sí? Y entonces viene, ya brincaron la cruz, ya Jesús ya se bajó de la cruz, ya está resucitado. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar nosotros? Ahora dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego vemos la manifestación y hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos 12 hombres, ¿sí? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, fíjense, aquí es otro nombre que se le da a los creyentes. ¿Cómo se les daba? ¿Qué nombre se les daba a los creyentes? El camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús decía, yo soy el camino. Fíjense cómo ya pasamos la cruz y estamos en el camino hacia la glorificación, ¿sí? Entonces, son los de el camino. Y entonces dice, se separó maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Primero iban a las sinagogas, las iglesias de los judíos, primero a los suyos, igual que Jesús, a los suyos vino, pero como los suyos lo rechazaron, entonces se va el apóstol Pablo a los gentiles. Y entonces está hablando en una escuela que se llama, una escuela de un hombre que se llamaba Tirano, con doble N. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, fíjense, todos los que habitaban en Asia, todos los que habitaban en Asia, dice, judíos y griegos, y este es el gran misterio, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, y luego las manifestaciones, ¿verdad? Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, y etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya sabemos, luego vienen unos exorcistas, como hacían milagros, vienen los exorcistas y dicen, nosotros también queremos hacer milagros. ¿Cómo nos atrae, verdad? Queremos hacer milagros. Sí, pero ellos no tenían, los milagros confirmaban la palabra, el evangelio por medio de el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues así pasa, vemos lo que les pasa a estas personas, ¿verdad? Que eran, pues, eran apócrifos, ellos no les interesaba Jesús, les interesaba mucho los milagros, cómo nos atraen. Y a veces nos olvidamos que lo más importante son las bendiciones espirituales, pero queremos ver milagros y queremos hacer prodigios, porque eso, qué padre cuando nosotros hacemos esos prodigios y esos milagros, ¿verdad? Pues aquí los pone en su lugar el Señor. Y entonces, después de eso, fíjense, hay un problema muy fuerte en Éfeso. Acuérdense que, pues obviamente como tenían las diosas y todo eso, ¿verdad? Artemisa, luego que también aquí le menciona Diana, porque Diana pues era para los romanos, ya le habían cambiado ahí el nombre. Y aquí dice de Júpiter, fíjense, dice,
que pues había venido de Júpiter, porque era como un meteorito que había caído y ellos decían que venía de Júpiter y que venía de los dioses de los cielos y que había caído un meteorito y tenía muchas bolas ese meteorito y entonces lo pusieron en el templo y entonces decían que esas eran los senos maternos, ¿verdad? Y entonces ya hemos visto la figura de la diosa Artemisa, es una diosa así, ¿verdad? Paradita así, y que en esta parte tiene muchos, muchos, muchos senos. Ellos interpretaron ese meteorito con muchas bolas que eran senos y entonces empiezan a fabricar estas estatuillas. Se han encontrado en las excavaciones, se han encontrado estas estatuillas, ¿verdad? Y las tenemos en los museos arqueológicos de que ellos pues obviamente le ponen cara de mujer y todo como siempre queremos hacernos nuestros dioses, ¿no? Entonces, ellos decían, pues, este es Artemisa. Luego ya los griegos la estilizan un poco más y es la Diana, que muchos conocemos como la Diana cazadora, etcétera, ¿no? Y le van cambiando así, le van cambiando un poco la fisonomía, etcétera, etcétera. Dice, fíjense, dice, ellos hacían estas figurillas. Cuando viene el apóstol Pablo y los creyentes empiezan a ser llenos del Espíritu Santo, se hace una revolución tremenda allí en Éfeso. ¿Y qué sucede? Pues entonces, fíjense que Demetrio, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, ¿verdad? Para los turistas que iban y se llevaban y todo eso, pues le daba no poca ganancia a los artífices, era el que ahí manejaba todo eso. Y entonces dijo, oigan, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjense qué cosa decía el apóstol Pablo. Pues esto que ustedes hacen con las manos de sus cosas y esto, ¿verdad? Esas figuras, pues esos no son dioses. Y entonces, ¿cómo está diciendo esto el apóstol Pablo? Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga a desacreditar, sino también, y ahí pues obviamente pues era el dinero, ya lo mencionó, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y después vemos cómo es destruido este templo. Y si tú vas a Éfeso, ¿verdad? Que ahorita está en Turquía, pues ves las ruinas de ese gran templo que medía, que era muy, muy inmenso, muy grande, ¿sí? Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Para ellos eso era el mundo entero, veneraba a Artemisa o a Diana o el nombre que le pusieran. Cuando oyeran estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, ¿sí? Y obviamente, pues cuando les tocaba en esa situación, pues cómo, pues se llenaron de ira, ¿verdad? Y entonces empezó la confusión, ya se metió ahí Satanás, ¿sí? Por medio de, pues, del dinero y que estaban dejando de ganar dinero, ¿verdad? Y entonces dijeron, pues, que entonces mandan a apresar al apóstol Pablo y lo llevan y dicen, este hombre está causando esto y todo. Claro, lo acusan de muchas cosas, pero no dijeron la verdadera razón que ya la sabemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos, fíjense, entonces, cuando ya todos lo habían llevado allí ante la corte, ¿verdad? Y entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, porque todos estaban gritando en contra del apóstol Pablo, dice, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Porque ahí tenían el meteorito, ¿verdad? Que ellos decían que había esa imagen, era venida de Júpiter, ¿sí? Y esto no se puede contradecir, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, ¿sí? Si Demetrio y los artífices están con él en pleito, pues se les va a conceder audiencia, ¿sí? Porque
luego nos van a, acusar de sedición, ¿sí? Pero no nada más pasó eso. Imagínense para que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en Éfeso, para que haya causado todo esto. Y no nada más eso, sino que había, obviamente, pues cuando hay mucha cuestión, esta cuestión de, pues de idolatrías y todo eso, hay mucha brujería y muchas cosas de esas, magia negra y todo eso. Pues quiero que sepan que también nos refiere la palabra que muchos que estaban en esas, porque pues con eso ganaban, ustedes saben que el tarot y que les leo la mano y ahí va la gente a que les lea y todo eso, pues es buena ganancia, ganan muy buen dinero. Pues ellos, al ser llenos del Espíritu Santo y abrir sus ojos al verdadero Dios, a Jesús el Salvador, eran nuevas criaturas y entonces ellos se arrepintieron y trajeron todos esos libros de magia y de hechicería. Y quiero que sepan que ahorita tengan cuidado porque están resurgiendo muchísimos libros, matemágicas. Estaba viendo un libro que dice, que es para niños de 10 años en adelante, matemáticas, y vienen conjuros con con la excusa de que son matemáticas, ¿verdad? Pues uno lo compra y se lo da al niño porque dice ahí que son para niños de 10 años. Vienen todos los conjuros y todas las druidas y todas las gnomos y cosas de esas, ahí viene en un libro para 10 años. Pues imagínense, todos estos que practicaban todas estas cosas, trajeron todos los libros y los quemaron. Hicieron una gran quema de libros y ¿saben cuánto fue lo que ellos pusieron allí en dinero? Pues fueron 50,000 piezas de plata de todos los libros esos de magia, magia negra y todos esos conjuros y todo que quemaron allí, ¿sí? Entonces, fíjense, Éfeso, ¿qué pasa con toda esta gente convertida? Pues Éfeso, esta ciudad tan importante, se vuelve un referente en cuanto a las buenas nuevas, al cristianismo, al evangelio en toda Asia, porque aquí lo dice, pues nos está arruinando toda la idolatría que hay en toda Asia, porque todos vienen y compran y hacen las cosas y vienen al gran templo de Artemisa o de Diana o el nombre que le pongan en cada parte. Y entonces había una transformación verdadera de la gente. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, fíjense, luego en Hechos 20, del 28 al 30, qué es lo que la advertencia que se nos da aquí? Que es precisamente por lo cual el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. Fíjense, es Hechos 28, vemos aquí, perdón, Hechos 20, 28 al 30. Hechos 20, aquí está, 28 al 30. ¿Qué les dice? Fíjense, dice, por tanto, y bueno, aquí viene todo lo que el apóstol Pablo les dice en Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿sí? En el 27, en el 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿sí? No nada más una partecita. Es decir, el Evangelio hay que decirlo todo el consejo de Dios. El 28, ya entramos al 28, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, todo el cuerpo de Cristo, toda la congregación, todo el cuerpo de Cristo, en que el Espíritu Santo es puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Cómo la ganó? ¿Qué le costó esta iglesia que somos tú y yo al Señor Jesucristo? Por su propia sangre. Nos compró.
¿sí? Y dice, tengan cuidado, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, o sea, que de en medio de nosotros, mucha gente critica y dice, ay, es que allí en esa iglesia, mira, este que está haciendo esta cuestión y no es buen testimonio. Claro, aquí nos lo advierte, cuidado, porque Satanás no anda buscando a los de las cantinas, Satanás anda metido en las iglesias para dividirnos y para aquí como lobos rapaces, se meten como lobos rapaces. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ¿sí? Fíjense, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahorita vamos a ver lo que es la gracia, que tiene poder. ¿Qué tiene poder? La palabra tiene poder, ¿sí? La gracia tuvo el poder, tiene el poder de hacernos libres, de hacernos aceptos ante Dios. ¿Qué es lo que tiene poder? La palabra de la gracia, de su gracia, para sobreedificaros y daros herencia. Ahorita vamos a ver lo que es la herencia. Herencia con todos los santificados, ¿sí? Y entonces, bueno, ya viene después de eso, esa transformación, fíjense, de Éfeso, de esa gran ciudad, de donde se extiende todo, toda esa, el evangelio hacia toda Asia, pues obviamente ahí fue por el derramamiento del Espíritu Santo. Qué impresionante. Entonces, ahora esa carta a Éfeso, que en realidad es, como vimos, para toda Asia, fíjense, ya lo dijimos, en los primeros 3 capítulos, son 6 capítulos, 6 capítulos. Cuando ustedes tengan ganas que estén un poco deprimidos, que estén un poco así de que, ay, pues estoy desganado, mi armadura se ha desgastado, no sé, lee Efesios. Son 6 capítulos, no te tardas más de 1 hora, ¿sí? Ese programita que vas a ver en Netflix, esa serie, lee Efesios. Dice, en las primeras 3 capítulos nos dice quiénes somos, nuestra posición en él, ¿sí? Nuestra identidad. Y luego del 4 al 6, nuestro caminar con él, ese camino que tenemos que caminar con él, perdonando el pleonasmo, ¿sí? Y fíjense cómo se introduce la carta a los Efesios, ¿sí? Cómo se introduce el apóstol Pablo. Es una riqueza lo que vamos a ver aquí en Efesios. Cómo inicia Efesios. Dice, Pablo, Pablo, yo tengo un nombre. Y recuerden una cosa, antes, ¿cómo se llamaba Pablo? ¿Cómo era llamado Pablo? Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo de Tarso, el matacristianos. Pero ahora él dice, Pablo es un nuevo nombre que Dios me ha dado. Es el nombre que Dios me dio. ¿Desde cuándo? Vamos a ver desde cuándo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La única voluntad que hay aquí en el mundo es la voluntad de Dios. Es el único que por su voluntad nos transporta del mundo de las tinieblas al mundo de la luz inefable. ¿Cómo lo hace? Ahorita lo vamos a ver. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta pequeña frase, en Cristo Jesús, es el tema central de toda la carta a los Efesios, ¿sí? Porque los fieles son en
Cristo Jesús. ¿Sabes cuántas veces se menciona en la carta a los Efesios? 27 veces se menciona en esta carta, ¿sí? Y fíjense, y Pablo, el apóstol Pablo, enfatiza el nombre de Cristo. Cristo no es parte del nombre de Jesús. Cristo es en griego lo que en hebreo es Mesías. Entonces lo traducimos como el título de Jesús. Es en el Mesías Jesús, en el Mesías Jesús. Entonces, fíjense cómo dice. Dice, por la voluntad de Dios a los santos y fieles, ¿en quién? En el Mesías Jesús, en él, que están en Éfeso. Y luego dice en el versículo 2, gracia y paz. ¿Cuál era el misterio que el apóstol Pablo nos había dicho? Que ahora ya no había gentiles y judíos, que ahora ya no había libres y esclavos, hombres o mujeres, todos éramos uno en el cuerpo de Jesús. Entonces, fíjense aquí cómo dice gracia y paz. Primero tiene que haber gracia. ¿Por qué? Porque fíjense, para estar en Cristo Jesús, en primera de Corintios 12 y 13, ¿qué nos dice? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿De qué nos está hablando? La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Acuérdate, a mí, bueno, soy médico, pero cuando tú criticas a otros pastores, cuando tú criticas a otra gente, hermanos tuyos en la iglesia, es como si es una enfermedad autoinmune. ¿Sabes lo que es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es cuando tu propio sistema inmunológico ataca a tus propias células de tu cuerpo, ¿sí? Esa es una enfermedad autoinmune. Cada vez que criticamos a los pastores, cada vez que criticamos a algún hermano en la fe, ¿sabes qué? Estás atacándote tu propio cuerpo. Por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tantos problemas autoinmunes, porque estamos atacando al cuerpo de Cristo, estamos atacando nuestro propio cuerpo, porque aquí lo dice, siendo muchos los miembros de un cuerpo, ¿sí? Son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿sí? Así también Cristo en el 13, porque por un solo espíritu, un solo espíritu. Y por eso cuando la gente dice, no, es que este es más espiritual, esta no, es que esta iglesia es muy light, este es más espiritual. Es un mismo espíritu. No hay un espirómetro. Bueno, el espirómetro es lo que los médicos usamos para medir la capacidad pulmonar, donde le soplas y entonces se suben las bolitas. Ese es un espirómetro, ¿sí? Aquí no hay espirómetro, es un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Cuando tú atacas a otra persona, a otro líder, al que sea, ¿sí? Estás atacándote tú mismo, porque eres parte de ese cuerpo. Y dice la palabra de Dios, fíjense, dice, gracia, cuando dice aquí, gracia y paz a vosotros. Gracia viene primero, retomando lo que dije en un principio. ¿Qué es gracia? Del griego caris. Los griegos obviamente eran los nuevos creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos hablaban el hebreo, ¿sí? Entonces, fíjense, dice gracia y paz. ¿Qué viene? ¿Cómo saludaban los griegos? Caris, era decir, hola, gracia, ¿sí? Caris. Yo me acuerdo
un compañero que pues por situaciones y circunstancias entró a la cárcel y luego, bueno, iba a visitarlo allí todos. Y siempre me decía, gracia y paz, gracia y paz. Y yo decía, ay, pues qué rara forma que saluda, ¿verdad? Bueno, pues él había recibido al Señor allí en la cárcel y entonces dice, gracia y paz. Caris, dice, caris es hola, ¿sí? 12 veces en Efesios dice el apóstol Pablo, gracia. Pero ¿cómo saludan los judíos? ¿Quién me puede decir? Cuando se saludan, ¿qué dicen? Shalom, Shalom. shalom. ¿Y qué quiere Shalom. decir shalom? Paz. Pero es una paz profunda, porque es una paz que viene de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo aquí? Caris y shalom, griego y judío. ¿Lo ven? Griego, caris y judío, shalom. Pero la gracia siempre tiene que venir antes de la paz. ¿Por qué? Porque fíjense, por gracia somos salvos. En Romanos 5.1, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero viene la gracia, porque la gracia viene cuando somos pecadores. Una vez que entendemos la gracia, recibimos la gracia de su amor, siendo pecadores, entonces Él nos reconcilia con la paz de Dios, ¿sí? Y la paz de Dios y la paz para todos nosotros. La paz en hebreo, shalom, ¿sí? Y ese es el misterio del que hablaba el apóstol Pablo, que la iglesia es una sola, judío gentil en un cuerpo en Cristo. Caris shalom, ¿sí? Y el Padre, fíjense, y luego dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, ¿de parte de quién viene esa gracia y esa paz? De Dios, pero es el Dios, pero ahora hay una nueva relación, ahora es nuestro Padre, ¿sí? Es de parte de Dios, pero en esta nueva gracia y paz, ahora es nuestro Padre. Ahora le puedes decir, papá, eres mi Padre. Fíjense, es una unión íntima, es una relación nueva, porque antes estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero ahora es una relación nueva en un nuevo hombre, en un nuevo nacimiento. Ya no somos aquellas personas, ¿sí? Pero, ¿cómo lo hace Dios? Verso 2 dice, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta pequeña Señor Jesucristo está diciendo tres cosas el apóstol Pablo, ¿sí? Primero le da su título, Él es el Señor, Él es el Señor Jesucristo. Después dice Jesús, su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y quién es Él para nosotros? Es nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Señor Jesucristo. Su título como Señor de todo. Su nombre que tiene poder y nuestro Mesías a través del cual llegamos a todo lo que tiene Dios para nosotros. ¿Sí? Fíjense, dice, no, su misión como Mesías. Entonces,
Después de esta brevísima salutación del versículo 1 y 2, empieza algo hermoso. Del 3 al 14 es una alabanza hermosísima, poderosa. Siempre que te sientas que te desconectas de Dios, siempre que te sientes que estás alejado o deprimido, lee esto de Efesios 1 del 3 al 14. Vemos la manifestación de Dios en nuestra salvación desde la eternidad. Y bueno, aquí para que nuestra pequeña mente, la eternidad, es la dimensión en la cual habita Dios. Nosotros estamos en este relojito, tic-tac, 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 Génesis, Apocalipsis, en el tiempo, en este reloj de tiempo, ¿sí? Pero Dios está en esta dimensión donde no hay tiempo, sí. Entonces, pero para que nuestra mente lo pueda entender, en estos versículos del 3 al 14, fíjense, vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra salvación desde la eternidad pasada. Yo sé que me van a decir, pues, ¿cómo si es eterno no hay pasado? Yo lo sé, pero hay que entender, para que nuestras mentes lo puedan entender. La eternidad pasada, o sea, para nosotros, tiempo pasado, ¿sí? A través del tiempo presente y hasta la eternidad futura, ¿sí? Hasta la eternidad futura, incluyendo el misterio de la soberanía y perfecta voluntad de Dios. Entendiendo la soberanía y la perfecta voluntad de Dios. Dios es soberano. Muchas veces lo queremos poner y decir, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro, Dios no puede. Y es que nosotros, Dios es Dios. Él es Dios, soberano, ¿sí? Nosotros no lo podemos encasillar en nada. Tenemos que creerle a la palabra que Él dice, no porque no puede hacerlo, sino porque Él es Dios, fiel a su palabra, en lo que nosotros creemos. Porque mi papá y tu papá y todos los papás alguna vez nos dijeron, sí, hijita, por más bueno, mi papá era muy bueno, yo lo admiraba y lo quería y todo. Y habrá papás muy buenos y bueno, a mí me parecía muy bueno, ¿verdad? Porque era mi papá, igual el tuyo, el que sea. Pero había momentos en que él decía, voy a llegar a tal hora y te voy a recoger y quién sabe qué. Y un paciente, pues le hablaba, doctor, quién sabe qué. Pues no, no llegó porque el paciente ahí se le atravesó, yo no sé qué pasó, ¿sí? Entonces, pero Dios es Dios. Dios es soberano y su voluntad se cumple. Es, y muchas veces queremos encasillar a Dios nuestro Padre como los padres que son aquí de la tierra. Y dice, fíjense, vemos ahí del 3 al 14 esta manifestación. Y lo más precioso, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Este es una oda, lo voy a leer completo hasta el 14 y no vamos a tener tiempo para ver todo esto. Apenas voy en la página 1 y son 3, pero no importa, lo vamos a ver la próxima clase. Pero quiero leerles estos versículos del 3 al 14, perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué impresionante. Como oraba al empezar esta clase. Esto fue un parteaguas para mí. Siempre le estamos dando gracias a Dios por la comida, por el techo, porque nos da nuestra familia, porque nos da todas las cosas que nos da materiales. ¿Tienes idea
de lo que es una bendición espiritual? ¿En dónde estamos sentados? Porque dice que eso ya sucedió, eso ya lo hizo. Ya lo hizo para nosotros. Y cuántas veces nos pasamos la vida tratando de hacer cosas para recibir esa bendición que ya fue dada desde hace cuánto, desde antes de la fundación del mundo. Déjame explicártelo, aquí viene. Dice, según nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? En Cristo. No hay otra forma más que en Cristo. En Cristo, dice 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, o sea, esto ya lo hizo. Él ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ya nos dio todo, nuestra herencia, toda nuestra bendición espiritual. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿En quién? Otra vez, en Jesucristo. Por medio de ritos, de cosas, de otras. Nadie más que en Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Y decía Spurgeon, un gran evangelista, dijo, qué bueno que me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque capaz que si ahorita me escogiera, no me hubiera escogido. Desde entonces somos escogidos por amor. Desde antes de la fundación del mundo estás tú en el corazón de Dios para caminar, para cumplir con todos los propósitos, con toda bendición espiritual que Él ya te ha dado. ¿Cómo vamos a obtenerla? De eso trata esta carta a Efesios. Dice, y ya voy a leer todo de corrido porque el tiempo se nos va, pero es una magnificencia esto. Dice, para alabanza, dice, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿quién es el amado? Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, Dios no es escaso, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y toda inteligencia. Tu sabiduría y tu inteligencia ya la tienes de parte de Dios. ¿En quién? En la mente de Cristo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo, en Él otra vez. ¿En quién? En Cristo, en nadie más. En Él mismo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No hay otra voluntad perfecta, no hay otra voluntad sobre la soberanía de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, ¿en quién? En Jesús. En Él también vosotros. O sea, ¿quiénes eran los que primero? Los judíos. Pero ahora, en Él, en Cristo, también ustedes los gentiles, todos, habiendo oído la palabra de verdad, verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, porque lo puedes oír, pero habiendo creído en Él, fuiste sellados, esta es la clave. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Estás sellado. Que es las arras, o sea, las primicias, es el anticipo, ¿sí? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo no sé si tú conoces a Jesús. Yo lo conocí mucho tiempo, desde chiquita. Pero ¿estás en Él? ¿Has abierto tu vida? ¿Has abierto tu mente, tu corazón y la has puesto en Jesús? Porque dice Dios que estamos escondidos en Él. ¿Quién puede contra Jesús si estamos nosotros escondidos allí? Cuidado, porque cuando te sales de Él, todas esas nuevas creencias o viejas creencias o tradiciones y todo con los que crecimos nosotros pueden entrar y confundir tu mente. Por eso el apóstol Pablo decía, con lágrimas día y noche, para que estén firmes. Yo no sé si quieres tú en esta mañana o tarde, cuando estés escuchando, realmente abrir tu corazón al que te va a dar esa revelación profunda. Y hoy yo sé que crees en Dios. Yo sé que sabes que Jesús es tu Mesías. Yo sé que piensas y sabes que Él es el Hijo de Dios, pero estás en Él. El día de hoy quiero que cierres tus ojos y tú impon manos, yo impongo manos, impon manos sobre ti para que el Espíritu Santo llegue, rompa, destroce toda cosa que se levante, todo argumento que se levante en contra del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, porque Señor es ser amo, es el amo. Jesús es el nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Él es nuestro Mesías. Y es el Espíritu Santo el que nos da la revelación y el poder para ser trasladados y caminar ese camino de santidad. Gracia comprendida. No tienes nada que hacer, absolutamente nada. No haces nada para que Dios te ame, porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Te predestinó para ser llamado su hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que inundes nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestro ser, nuestro nefesh. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos nuestra vida, porque tú ya la compraste y recibiremos así la herencia de toda bendición espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Gracias. Padre. Gracias. Gracias.